nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. Amén. ¿Estoy entendiendo? Ok. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nada puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad infinita. Te damos gracias, Padre querido, por tu santa y divina palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos dices en tu santa y divina palabra, Padre querido, que quede en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos ser obedientes a lo que tú nos dices en ella, Padre querido. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Presentamos nuestro Padre. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar del renacimiento. Amén, hermano querido. Hoy vamos a hablar del renacimiento, que es la acción de renacer. Renacer es volver a nacer, es nacer otra vez, es nacer de nuevo. Y también es la acción de regenerarse. También es la acción de regenerarse. Amén, amén. Ustedes verán que la palabra renacer la mencioné 4, 5, 6 veces. Amén. Jesús lo hizo también con Nicodemo. Porque lo que se está tratando, lo que Jesús estaba tratando era que Nicodemo reconociera que había que nacer de nuevo. Se lo dijo al derecho y se lo dijo al revés. Al final le dice: no te maravilles cuando te he dicho de que es necesario nacer de nuevo. Maravillarse, la misma palabra dice: qué maravilloso es. Oye, eso es maravilloso, amén. Pero maravilloso es la admiración, admirarse por algo, amén. Maravillarse es algo que admirarse por algo que le ve. Pero la misma palabra maravilla lo dice también, porque nosotros acostumbramos cuando hay algo muy bonito, muy bien hecho, qué maravilla, qué bien quedó esto, amén. Es decir, eso fue lo que Jesús le dijo: no te maravilles de que te dijo es necesario. ¿Ustedes recuerdan la traducción de esta palabrita? La palabra necesario. ¿Recuerdan eso? Otra vez se lo hemos hablado, otra vez se lo hemos dicho. Necesario en la Biblia, lo que en la Biblia dice necesario, pero en los seculares dice es requisito indispensable. Necesario, a veces es necesario, pero en los seculares dice requisito indispensable. Es decir, que sin ese requisito no puede entrar al reino de Dios. Sin ese requisito, viendo el ángulo terrenal, no puede, ese documento no tiene validez si no tiene ese requisito. Amén. Eso es lo que quiere decir él. Y eso fue lo que Jesús le dijo a él. Es necesario que nazca de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Lo debe llamar la atención también que el Nicodemo llegó de noche. ¿Sabes por qué se fue de noche? Porque si llegan a saber, a pesar que era un principal, y más adelante Jesús le dice que él siendo maestro, ¿cómo es posible que no reconozca eso? Pero
directivo. Amén. Lo que esto le dice principal allá, nosotros le decimos aquí, directivo. Amén. Era un directivo en Dios admirado. Amén. Era un directivo en Dios admirado. Amén. Así es. Entonces, era un principal, un hombre preparado, era maestro. Maestro es profesor aquí, no es el profesor de hoy que da pena, pero era la verdad. El profesor de hoy no es el profesor que conocimos, donde nosotros nos levantamos, ¿eh? No es ese profesor antes, oye, tenía una preparación. Es que antes, con el sexto grado, una persona era preparada ya. Bachiller era la clase aparte, le decían bachiller, al bachiller. Amén. Él era maestro, igual que Jesús. Jesús era maestro. Amén. Bueno, pero entonces, ese fue de noche, porque si llegaban a saber que había estado hablando con Jesús, lo podían sacar de la sinagoga. Lo expulsaban de la sinagoga, no podían entrar más a la sinagoga. Amén. Entonces, por eso es que se fue de noche, porque el 90%, o posiblemente un poco más, ya de noche allá estaba todo el mundo en su casa recogido. Eran tinieblas, no había movimiento por ningún lado. En las casas, su lamparita era lo que había, pero bombillo en la calle nada, todo eso es tinieblas. Por eso que se fue de noche para que no lo vieran. Amén. Seguimos. El nuevo nacimiento es un acto del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. El nuevo nacimiento es un acto del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Amén. Eso la cena no es cualquier cosa. Eso es una tarea del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Es el Espíritu Santo quien lo hace en nosotros. Amén. Este nuevo nacimiento no es para nosotros los creyentes. Este nuevo nacimiento no es para nosotros los creyentes. Es para que le hablemos a los que no conocen a Jesús, tal como lo dice, déjeme ver lo que acaba de decir aquí. Como dice dice, no solamente hablemos a los que no conocen a Jesús, y no solamente a esto dice, sino también a algunos creyentes que lo que más han oído es de Moisés y de Goliat. Amén, hermano querido. No solamente a los que no conocen a Jesús, sino que hay creyentes también que también había que hablar de la palabra, decir de esto también, enseñarle de la palabra todavía, porque de lo que más ellos habían oído, esos ciertos creyentes, eran de Moisés y de Goliat, eran de las predicaciones que más han oído, las enseñanzas que más habían oído, eran de él. Entonces, veamos en Juan 6:59 que Jesús enseñaba en la sinagoga. Sinagoga es la iglesia donde nosotros nos congregamos. Sinagoga es esta iglesia, es iglesia. Pero allá, ¿cómo le decían? Sinagoga. Allá para ellos era sinagoga. En esa sinagoga se congregaban los judíos, muchos fariseos y muchos fariseos, conocedores de la palabra de Dios. Eso también está en Mateo 23, 1-4. Ahorita lo vamos a leer para que usted vea que estos fariseos conocían la palabra, ellos sabían de la palabra. Los fariseos, como que ustedes saben, otras veces lo hemos dicho, eran una secta política religiosa. Fariseo es una secta política religiosa. La mayoría de los fariseos eran escribas. Por eso que dicen escribas y fariseos. Eran escribas. Escribas eran los que interpretaban la ley. Los que interpretaban, conocían la ley. Lo que aquí se le dice abogado, eran allá escribas. ¿Cuánto dan número? A los que aquí le decimos abogados, allá eran escribas. Por eso escribas y fariseos. Amén. De manera que ellos conocían muy bien la palabra de Dios. Conocían bien la palabra de Dios. Vamos a ver la cita para que
Mateo 23, del 1 al 4. Ya te lo vamos a leer. Dice. Mateo 23, del 1 al 4. Ve cómo dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que os digan, guardéis, guardando y hacéis, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que pudiéramos alcanzar a oír, desde que Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen. Hagan lo que ellos dicen. Ellos se pusieron delante de Jesús y a los discípulos de Jesús le empezaron a enseñar la palabra, a hablarles de la palabra de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿De verdad? Hagan lo que ellos dicen, porque le estaba diciendo la verdad, porque le estaba diciendo lo que dice la palabra, porque ellos conocían la palabra, pero no la vivían. Y esto fue lo que Jesús le enseñaba la palabra, tratando de que la viviera. Jesús sabía que estaba al corriente de que ellos sabían la palabra, y que los judíos, que eran los que se congregaban en su sinagoga, conocían la palabra de Dios. Todo era como caso de Dios admirable. Aquí, haciendo todo, casi todo, conoce la palabra de Dios. Pero si Dios manda a alguien a enseñarle algo de Jesús, no pueden rechazar. Amén. Tenemos que estar oído puesto a ver qué nos va a decir, porque algo nos quiere enseñar el Señor. Amén. Algo nos quiere enseñar el Señor. Así como hoy, que nos está hablando de renacer, ¿verdad? ¿Nos está hablando de qué? De renacimiento, que es volver a nacer. Bien, se dieron cuenta que se repitió muchas veces, pero así lo hizo Jesús con Nicodemo. Se lo repetimos varias veces, porque tratamos de que reconociera que hay que nacer de nuevo para estar en Cristo Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, dice, cuando decimos que este nuevo nacimiento no es para nosotros, no es porque ya nosotros estamos. Amén, hermano querido. Cuando decimos que este nuevo nacimiento no es para nosotros, es porque ya nosotros estamos. ¿Estamos en qué? En Cristo Jesús. Vamos a dar gloria a Dios. Vamos a ver la cita, ¿cómo lo dice la cita? En 2 de Corintios 5 y 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. ¿Ves cómo le digo? De modo que se alguno de Cristo, ¿quién está en Cristo aquí? ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Todos estamos en Cristo. Amén. De manera que el mensaje de hoy no es para que nosotros volvamos a renacer. Si alguien de nosotros nos dijera, por ejemplo, cometemos una falta de cierta magnitud, y alguien debe decir, tiene que volver a nacer, eso no cuadra, eso no entra. Eso, ¿sabe por qué no entra? Cuando le dice tiene que volver a nacer, porque sería nacer por tercera vez. Cuando dice tiene que volver a nacer, es porque tiene que nacer por tercera vez. Y en Cristo Jesús no se nace, pero hay una sola oportunidad. Amén. No queremos que tener nunca aprovechar que nacer de nuevo, pero una vez. A ese lo que sí le podíamos hacer, tiene que nacer de nuevo. A ese lo que sí le podíamos decir, él tiene que nacer de nuevo. Pero decirle que tiene que nacer otra vez, es decirle que tiene que nacer por tercera vez. Y eso no. Amén. Es para que estemos pendientes de cuando vayamos a decir algo, que sea siempre para la edificación. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que en todas las predicaciones, sea el profeta o sea el predicador también es profeta, porque está profetizando de la palabra de Dios. Y dice que todas sea para edificación, para exhortación y para consolación. Nunca puede ser para maltratarnos. Nunca puede ser para maltratarnos, porque inclusive cuando dice exhortación, que algunos lo han interpretado como que
en Hechos 14:22, vemos que es para animarlo, no para poner. Amén, hermano querido. ¿Cuánto da gloria a Dios? Seguimos. Es que vamos rapidito porque para aprovechar el tiempo. Hoy es Santa Cena y nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. Vamos a seguir. Yo estoy un poco enredado aquí. Pero no es cosa de preocuparse, porque ya ustedes saben por qué. Ya ustedes saben por qué. Todo eso es factible. Todo eso es factible y por todas esas partes tenemos que pasar. Hoy estamos pasando al 1, de la tercera, de la cuarta y la quinta. Y mañana lo que todavía no lleva a la tercera, le va a tocar también. Que yo permita que puedan llegar también a la tercera. Amén. Pero en todo caso siempre le tenemos que dar la gloria a Dios. La gloria es para Dios. Que nos mantenga de pie todavía. Después de tanto palo y tanto sufrimiento, todavía de pie. Dice, el nuevo nacimiento también es la acción de regenerarse. El nuevo nacimiento también es la acción de regenerarse. Aunque la regeneración puede quedar algunas cosas que pudieran impedir la entrada al reino de Dios. En la regeneración, fíjate tú lo importante que es nacer de nuevo, que aunque aquí nos dice que también el nacer de nuevo también es regenerarse, pero en la regeneración, como no está el espíritu funcionando allí, ¿verdad? Entonces puede quedar falla. Es factible que queden fallos nosotros al regenerarnos. Pero eso que va a traer como consecuencia que no vamos a poder entrar al reino de Dios. Amén. No podemos entrar al reino de Dios. Entonces, no podemos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en el 3:7 es necesario. Por eso que le dice a Nicodemo en el 3:7, que mi hermano lo va a leer, en el 3:7, a ver, ve cómo le dice. Esta palabra también es no te asombres, no te sorprendas, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ve que aunque sea regenerado, las cosas que todavía quedan en uno, que Dios no las sacado porque no han tomado en cuenta a Dios para que la saque. Entonces eso va a impedir que entremos al reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Pero la traducción que nosotros le damos al necesario para él, indispensable. Requisito indispensable. Nosotros, la palabra requisito en la Biblia no le aparece, pero le aparece necesario. Y a lo mejor de traducirla, le estamos diciendo que es requisito indispensable. Eso fue lo que le dijo él a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario. Amén. Entonces, dice que maravillarse es algo que causa admiración. En otras palabras, aparte de que ya la misma palabra maravillarse lo dice, es maravilloso, qué maravilloso. Pero sin embargo, si le buscamos todavía algo más, es admiración. Estoy admirado, ¿verdad? Estoy sorprendido, estoy admirado de tal cosa. Amén. Vamos a seguir. Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan 3:5, tiene que nacer de agua y del Espíritu. Veamos que en la Biblia, la cita bíblica, el hermano no la tiene, pero más adelante vamos a ver por qué no la tiene. En Juan 3:5, tiene que nacer de agua
y del Espíritu. Juan 3:5. El que lo tenga, la que lo tiene ahí. Jesús usó la palabra agua viva para representar la vida nueva que Él da a los que creen en Él. Amén. Cuando dice que nació de agua y del Espíritu, veamos que en una parte es indeterminado y en la otra parte determinado la expresión. Eso nace de agua. No está refiriéndose a una determinada agua. Pero acá le dice que eso quiere decir que tiene que el agua está representando la vida nueva que Él da a los que creen en Él. Amén. Y ahí sí lo dice Juan 4:10, 11, 4:10, 11. Ve cómo lo dice. Respondió Jesús y le dijo: si conocieran el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero él te dice, la mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, mira, esto ha traído controversia. Vamos a decirlo así. Ha sido hasta cuestionado, dice, por algunos, sin cuestionar es controvertir un culto dudoso. Es decir, que se ha convertido en un culto dudoso cuando dice nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua y del Espíritu. Ya arriba estamos aclarando. ¿Por qué? Porque es una representación, esa agua representa a los que han creído en Jesús. Amén. Entonces dice, ha sido hasta cuestionada por algunos, cuestionar eso, convertir en un culto dudoso y convertirse y controvertirse es discutir detenidamente. Ahí está el otro punto. La cosa de la palabra, lo que nosotros extrañamos, los cultos dudosos, abiertamente, los cultos dudosos que pueden haber en nosotros, si tenemos que discutirlo, debe ser cuidadosamente, dice que debe ser detenidamente. A veces usted ve que se presenta una discusión. Yo le voy a decir algo que me sucedió en Carlos. Se presenta una discusión que parece que quizás no la pasa. Discutiendo porque uno es de uno y el otro es de otro. Una vez que está en la luz, le hablando, yo estaba nuevo en el Evangelio. Yo estaba en el Evangelio y había uno que habíamos trabajado juntos. Y él era, yo creo que era testigo de Jehová, era testigo de Jehová. Pero ya él se ha ido a trabajar. Y llegó pues, y yo estaba visitando a mamá y a papá. Y llegó ya. Como me fue en la casa, le dije, no está por ahí, se fue para allá porque quería saludarme, yo era su amigo. Y entonces, pero llegó, y resulta que ya yo estaba en el Evangelio, pero estaba él, el testigo de Jehová. Mi hermano, y empieza a ser un bla, pero oye, pero ¿por qué vas para casa? Yo le digo, aquello era Cristo y esto y para llevar. Yo también hablaba un poquito, dependiendo de mi parte, ¿no? Porque además estaba nuevo. Y uno cuando nuevo quiere también aparecer en la pantalla. Y entonces yo también decía bien, pero era a todo pulmón. Al extremo que papá se paró y dijo, ¿qué es lo que pasa que yo? Mira, mi papá, viejito ya fue, era más duro que yo. Se paró y dijo, ¿qué es lo que pasa que usted no va a respetar la casa? ¿A dónde llegó? Por no hacer lo que dice aquí. Que los puntos que tengamos que discutir tienen que ser detenidamente. No podemos, algo tiene que aprender. De la enseñanza de hoy algo tiene que quedar. ¿Verdad que es lo que es ayer? Ustedes, cuando vayan a discutir un punto, tiene que ser suavecito. Oye, pero Jesús no lo dice así. Jesús lo dice así. Jesús lo que dice es esto. Siempre tenemos que poner a
refiere al bautismo. Hay otro que dicen que se refiere al lavamiento espiritual. Cuando dice que tiene que nacer de agua y del espíritu, algunos dicen que es el bautismo, el que definitivamente declara el cristiano la fe. Amén. Hay otro que dice no, que ese es un lavamiento espiritual, ese es el lavamiento espiritual que tiene que haber en la persona. Pero dice que tiene que haber el lavamiento espiritual. Pero la realidad es que Jesús usó la palabra agua viva para representar la vida nueva. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso es la agua, lo que dice de agua, porque todavía están cuestionando a algunas personas cuando dice que nació de agua y del espíritu. Dicen, no, es que eso representa la vida nueva de nosotros, lo que viene ahora. Esa agua viva representa la vida nueva que hay en nosotros. Amén. Bueno, esta es la enseñanza, pero vamos a ver. Desde que siempre en los mensajes que Dios nos ha dado, a mí me da siempre una ilustración, una pequeña ilustración de la enseñanza de la palabra. Amén. Hoy no tenemos la ilustración, pero tenemos un sinónimo entre renacer y madurez. ¿Verdad? Renacer y madurez. Dice la ilustración, dice que hoy no hablaremos de la. Yo lo voy a leer para que nos haga más corto. Amén, hermano querido. Usted lo va a poner la atención, porque hay unos puntos importantes de que veamos por qué no es una cosa y por qué no es la otra. Amén. Hoy hablaremos de la ilustración del mensaje. Digo, hoy no hablaremos de la ilustración del mensaje, pero sí hablaremos del sinónimo que hay en el renacer y es la madurez. Ilustrar es esclarecer un punto o materia. Ilustrar es esclarecer un punto o materia, es esclarecer el mensaje, en otras palabras. Amén. Esa es la ilustración. Dice que sinónimo es lo de parecido, es de parecido significado. Son de parecido significado. Las cosas que el significado, oye, parece que dice lo mismo. Amén. Eso es el sinónimo. Dice, algunos hablan de la madurez en el creyente. Algunos hablan de la madurez en el creyente. Y dice como una metáfora, ya que madurez corresponde a la fruta. Algunos hablan de la madurez en el creyente. No te vamos a llegar a aclarar eso. De la madurez en el creyente como una metáfora. Y como una metáfora en el creyente. Dice, metáfora es hablar en sentido figurado. Metáfora es hablar en sentido figurado. Jesús usaba la metáfora. Lo vemos en Juan 8:12, para que veamos la metáfora. ¿Cuándo es una metáfora? Jesús, Juan 8:12. Dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa es una metáfora, esa la usó Jesús. Yo soy
resplandece. Algo que alumbra, ¿sí? Una linterna, una lámpara, un bombillo, un faro, y así. Cualquier que alumbre, eso es. Entonces, por eso es que aquí le dice que es una metáfora de Jesús, cuando dice, yo soy la luz del mundo. Entonces, en metáfora es cuando se habla en sentido figurado. Vamos a dar gloria a Dios. Dice la fruta, dice, dice la fruta tiene su proceso para madurar. La fruta, porque decía, es una metáfora, decía el expositor, porque lo que se aplica a la madurez es a la fruta. Nosotros también, muchas veces el aplico un poquito eso, pero tiene muy poco uso. Cuando dice la madurez del hombre, regularmente se lo aplica cuando llegamos a viejo. Ese está maduro. Ese está maduro. Pero sí, para la sabiduría y sobre todo de la palabra de Dios, no la uso mucho. Por eso el expositor dice que la aplica como una metáfora. La madurez en el creyente la aplica como una metáfora. Y es aceptable. Es aceptable. Dice, ¿por qué? Porque la fruta tiene su proceso para madurar. Nacer de nuevo también tiene su proceso para empezar a dar fruto. La fruta para llegar a la madurez, mira el proceso de la fruta. Primero es la florecita, después viene la fruta tiendita, después viene la fruta verde, después viene la fruta pintona y después viene la fruta madura. Después de la pintona viene la madura, pero fíjate, son 5 pasos que tiene que dar para llegar a la madurez. Amén. Para llegar a la madurez. Amén. Pero el creyente también tiene su proceso para empezar a dar fruto. Amén. No podemos exigirle al creyente recién llegado que empiece a dar fruto. Aunque algunos han interpretado que dar fruto es conseguir el maldito nuevo creyente, conseguir el nuevo creyente. La Biblia lo explica muy bien, los frutos, no los frutos, dice el fruto, porque ese es un solo árbol, que somos nosotros, y da 9 frutos lo que hay ahí. Es amor, gozo, paz, esto, mansedumbre y demás, ¿verdad? Pero 9 pasos, pero son 9 frutos, pero es un solo árbol, que da todos esos frutos. Amén. Y nosotros los creyentes también tenemos que pasar por ese proceso, porque recién nacido no podemos. Cuando dice nueva criatura, el niño recién nacido. Nueva criatura, ahora eres nueva criatura. Cuando nos dice la cita de 2 Corintios 5:17, dice ahora eres nueva criatura. No está diciendo ahora eres un niño recién nacido. Niño recién nacido. Amén. También tiene su proceso y su tiempo para empezar a dar fruto. ¿Cuánto da gloria a Dios? Le damos gloria a Dios. Dice, cuando tardaban en madurar, vamos a llegar y diciendo, pero antes de leer esta porcioncita y con esto vamos a cerrar, vamos a leer 2 citas bíblicas que está en Hebreos 5 del 11 al 14. Vean, oigan bien. Dice Hebreos 5, 8 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros movimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que
tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aleluya. Ahí queda la cita. Por eso le digo que hay una explicación de por qué no han llegado a la madurez. ¿Por qué no han llegado a la madurez? El versículo 5, perdón, el versículo 11 del capítulo 5, es el primero que leí. Dice que tardaban en qué? En oír. No prestaban atención a la enseñanza de la palabra. Fíjate la importancia que es prestar atención a la enseñanza de la palabra, porque ellos no habían llegado a la madurez. Ellos no habían llegado a la madurez porque no prestaban atención a la enseñanza de la palabra. Vean el 5:11 y ahí se lo dice. Tanto para oír, se hicieron tanto para oír. Y más abajo al final nos dice, eran niños, son inexpertos, niños. Y niños lo comparaban con quién? Con los recién nacidos, niños recién nacidos, que no pueden dar nada, no pueden dar fruto. Amén. Amén. Pero, y por eso no van a alcanzar la madurez. Ahora dice, ¿quiénes son los que alcanzan la madurez? Los que ya no toman leche, los que toman son alimentos sólidos, arepa, aguacate, cazares. Eso es comer. Entonces ya ahora sí pueden ser, sí maduran. Porque ya el alimento que toman es sólido. Amén. Pero el niño sigue tomando leche, lo que sigue tomando leche, y por eso no madura. Pero hay la otra cita, de que nos dice, ¿por qué ese cuando no da fruto? Ahora, perdón, ese cuando no madura. Ahora, pero hay otro que es cuando no damos fruto. Porque nosotros estamos llamados a dar el fruto, pero a su tiempo, ¿no es así? A su tiempo. Y después de un proceso. Así como la fruta tiene su proceso para llegar a madurar, así nosotros para la fruta también tenemos un proceso. Y lo vemos en la cita de Lucas 9, ¿no? Lucas 13, 9, 6 al 9. Lucas 13, 6 al 9. 6 al 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que utilizara también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si viene fruto, bien, y si no, la cortarás después. Gloria a Dios. Eso es la parte de nosotros. Como digo nosotros, me refiero a los jóvenes que están en el proceso todavía de dar fruto. Están empezando a dar fruto, pero hay unos que todavía no dan fruto. ¿Amén? Entonces, pero hay una razón por qué. Así como la uva le explicamos ahorita, que la fruta no maduró. ¿Por qué no maduraba? ¿Se acuerdan por qué no maduraba? Porque no oyeron la enseñanza, no prestaron atención a la enseñanza. Lo dice Hebreo 5:11. Fueron tardos para oír, dice ahí, fueron tardos para oír, no prestaron atención a la enseñanza. Por eso tardaron en madurar. Pero ahora, ¿por qué tardan en dar fruto? Nos toca a nosotros ahora. ¿Por qué se tardan en dar fruto? Amén. Entonces dice la lectura, porque me dio quemado, que el dueño de la higuera fue a buscar a los 3 años. Le dijo al viñador, oye, hace 3 años que vengo
corta eso, corta esa mata y arranca y vamos a ver qué hacemos, qué se va a hacer. Pero hace 3 años que empieza. No. Entonces el viñador le dice, oye, si nos vamos a la cosa, déjeme que yo voy a acabar. Yo voy a acabar. Y el aviador, bueno, a ver si a ver si se da y a ver si da fruto. Si no da fruto, te viene la copa. A ver. Pero vean el 8, eso que yo estoy diciendo está en el versículo 8. Vean cómo dice el 8. ¿Cómo dice el 8? Vean ustedes entendidamente un poquito ahí para ver. ¿Cómo dice el 8? Alguien que lo pase el 8 nada más. Me va tocando. El mismo 13, 8. Vean, hasta que yo, ¿cómo dice hasta que yo qué? ¿La qué? Es que de allá para acá no se ve bien, y de aquí para allá tampoco. Eso es lo que sucede. Pero él le dijo, déjala que él no le ha hecho nada a la higuera. Él mismo lo declara, déjala que yo voy a. El versículo lo declara él. Que él no le ha hecho nada a la higuera. Él ni la cuidaba ni la enseñaba, en el sentido que es lo que nos toca ahora. No la cuidaba ni la enseñaba. Y entonces, ¿cómo iba a dar fruto? Así puede ser mejor de nosotros. Si nosotros no tenemos a alguien que nos ayude, que nos enseñe, ¿cómo vamos a dar fruto? Amén, hermano querido. ¿Se dan ustedes cuenta de la importancia que es la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Y por qué debemos prestar atención a la palabra de Dios? Porque siempre hay algo que nos va a enseñar el Señor. Han habido campañas de cierta magnitud que Dios la ha hecho para salvar a uno. Uno solo se acercaba al Señor y uno solo permaneció y uno solo siguió en los caminos. Después de una campaña de cierta magnitud. Entonces nosotros todos siempre tenemos que tener el oído puesto en las enseñanzas que nos damos. Por eso yo antes le decía que siempre las enseñanzas de la historia de Moisés, Goliat y después de Josué y Josué, no debe desaparecer Jesús. Jesús siempre debe estar presente. Ustedes se acuerdan de la última cita que yo le dije que era uno de los mensajes que más se ha predicado es de la mujer del flujo de sangre. Ustedes se acuerdan. Uno de los mensajes que más se ha predicado es la mujer del flujo de sangre. ¿Y por qué esa mujer fue sanada? ¿Cómo lo dice Marcos 5:27? ¿Cómo dice Marcos 5:27? A ver si alguien quiere la vocecita un poquito fuerte ahí. Y entonces ya terminamos, ya con eso ya termina, después paramos. Marcos 5:27. Mira, mi pastor lo va a decir. Aleluya. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. ¿Sigo? Sí. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Mira, esa es una enseñanza que él dijo. Usted ve cómo empieza. Cuando yo hablar de Jesús. ¿Cuánto da gloria a Dios? Cuando yo hablar de Jesús. Fíjate cómo sería lo efectivo del predicador, de cómo lo diría el predicador cuando ella oyó hablar de Jesús. Dijo, oye, ese es el que me va a sanar. Si yo pudiera llegar y tocar su manto, con eso es suficiente, me va a sanar. Aleluya. Porque estamos hablando del poder de Dios, del poder de Jesús, lo que era Jesús, lo que hacía Jesús.
algo el Señor nos quiere enseñar. Amén, hermano querido. Entonces ve que la mujer hizo el esfuerzo porque no podía pasar por ningún lado. Se metió por bajo las piernas de los que estaban allí y llegó a donde estaba Jesús y no lo vio ni la cara, sino que tocó más y efectivamente fue sana. Ella lo había dicho. Si yo iba a tocar su mano, voy a cesar. Y efectivamente fue sana. ¿Cuánto le damos a Dios? Gracias por